En el año 15 del reinado del emperador Tiberio, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, y Herodes, virrey de Galilea, y su hermano Felipe, virrey de Iturea y Traconítide, y Lisanio, virrey de Abilene, bajo el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios sobre Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y recorrió toda la comarca del Jordán, predicando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de los oráculos del profeta Isaías. Una voz grita en el desierto: preparad el camino del Señor, allanad sus senderos, elévense los valles, desciendan los montes y colinas, que lo torcido se enderece y lo escabroso se iguale, y todos verán la salvación de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este segundo domingo del tiempo de Adviento, la Iglesia presenta ante nuestros ojos el modelo y la figura de Juan el Bautista, el primo del Señor. El Bautista se enmarca dentro de esa corriente que los teólogos denominan profetismo. ¿Quiénes eran los profetas? ¿Qué hacían los profetas? Los profetas eran la voz de Dios. Eran aquellos por medio de los cuales Dios se servía para hacer saber a su pueblo cuál era su voluntad. Qué duda cabe que existían buenos y malos profetas, porque las consecuencias de ser fiel a la voz de Dios y de revelar aquello que Dios te había dado conllevaba posiblemente la persecución y a veces incluso la muerte. El pueblo no quería escuchar, cuando no había sido fiel a Dios, lo que Dios le quería decir. El pueblo quería un profeta que les halagara los oídos, que fuera cómodo, profeta burgués, de estos que predican que Dios es bueno, que no pasa nada si haces el mal, es tan bueno que lo perdona todo, que el pecado no deja huella en tu vida ni en tu corazón, que no hay que pagar un precio por hacer el mal. Sin embargo, cuando el profeta era honesto, sincero y fiel a lo que Dios le había revelado, ese profeta no gustaba al pueblo, ni al rey tampoco, y solía ser perseguido y muchas veces pagaba su fidelidad a la voluntad de Dios y a la palabra de Dios con su propia vida. Por lo tanto, Juan nos recuerda que él no es la luz, sino que es testigo de la luz, y que su misión es la de allanar los corazones de los hombres para la venida del Salvador, y que para allanar ese corazón es necesario quitar el pecado, y para quitar el pecado es necesario ser consciente de cuáles son tus miserias, tus debilidades. Solo la luz de la verdad, que es Cristo, puede iluminar nuestra vida para que podamos, distinguiendo el bien del mal, hacer lo bueno y evitar lo malo. Juan vino precisamente a eso, a ser testigo de la luz, testigo de la verdad que era Cristo. Lo fácil, matar al mensajero. Lo fácil, en lugar de ser fiel a tu conciencia, de acoger la voz de Dios, decir que tú siempre lo haces bien, o buscar excusas de mal pagador para no reconocer que te has equivocado. Esta semana, por tanto, la Iglesia y el Señor desean que seamos humildes. Siempre lo tenemos que ser, pero esta semana especialmente. Escuchando las críticas constructivas que nos hacen, las recomendaciones de aquellos que nos aman, y porque nos aman, nos hacen ver que nos hemos equivocado. Al que no le interesas no te va a hacer ninguna crítica constructiva. Como mucho, criticará a tu espalda. Hará esa crítica que está llevada simplemente por el odio, por el rencor, por la envidia, pero que no sirve de nada porque no te va a llegar. El que se expone a que tú respondas mal, el que te lo dice cara a cara, es porque te ama. No te lo dice para desahogarse, te lo dice para ayudarte. ¿Cuál es tu respuesta? ¿La respuesta de aquellos que perseguían a los profetas porque no querían escuchar lo que el Señor decía? ¿O la respuesta del que es humilde, reconoce su error y en lugar
de sentirse mal porque se ha equivocado, se siente dichoso porque sabe el camino que tiene que seguir. Pedirá perdón, dirá lo siento y empezará de nuevo con la ayuda de la gracia de Dios a intentar hacer el bien y evitar el mal. Esta semana nuestro corazón lo tenemos que preparar para la venida de Cristo de la mano de la humildad y del perdón, reconociendo la voz de Dios que llega a nuestra vida por medio de tantos profetas que no son la luz, pero sí testigos de la luz. Quizás tu esposo o tu esposa, tus padres, alguien que te quiere y que te ama, tus compañeros en el trabajo, que te hacen críticas constructivas, correcciones fraternas, y las hacen por tu bien, porque te quieren y porque te aman. No te rebeles contra el mensajero. Acoge la luz de la verdad que ilumina tu vida y viene a allanar el camino del Señor. En segundo lugar, vivimos en una sociedad desnortada. Nos guste o no, nos duela más o menos reconocerlo, esta es la verdad. Se aprueban en los parlamentos leyes que van en contra de la dignidad de la persona, en contra de la familia natural, que es la célula esencial sobre la que se puede fundar la sociedad, en contra del respeto a los derechos humanos. Y no pasa nada, sino que al contrario, si tú te opones porque dices que estás a favor de la vida y por lo tanto en contra del aborto, porque dices que estás a favor de la vida y por lo tanto en contra de la eutanasia, te van a perseguir. Te van a perseguir porque eres incómodo. Te van a perseguir porque tú piensas. Y porque piensas, actúas en consecuencia a tus pensamientos y eres fiel a tu forma de ver la vida, a esas raíces cristianas que tiene Occidente y que están basadas en el judeocristianismo. La importancia de la persona como criatura creada por Dios a su imagen y semejanza, la importancia de la familia natural, la importancia del derecho de los padres a educar a sus hijos en sus convicciones. Pero esto es ir contracorriente. Y tú puedes decir, es que cansa mucho ir contracorriente, mejor me callo y no digo nada. No puedes callarte, porque si no somos nosotros testigos de la verdad, nosotros que tenemos conciencia porque hemos recibido la luz de Dios, es un regalo que nos han dado, no es algo que sea mérito nuestro, sino que desde niño te han formado y gracias a esa formación que has recibido distingues el bien del mal. Si tú te callas, ¿cómo vas a ser sal de la tierra y luz del mundo? ¿A quién vas a iluminar? ¿Con tu silencio? ¿Con tu silencio cobarde vas a iluminar a los no nacidos? ¿O vas a iluminar la conciencia de las personas que viven en el error y a lo mejor un error no culpable? Pero como tú te callas, tampoco les iluminas y les ayudas. En segundo lugar, hemos de perder el miedo a defender la verdad y la justicia, el miedo a defender que solo existe un Dios que es el creador de todo lo que existe, y Él como creador ha puesto su huella en la creación. Cuando la Iglesia se levanta en contra de esta filosofía que en nuestros días, desgraciadamente, tiene tanto predicamento como es la ideología de género, es porque quiere borrar la huella de Dios creador en su obra, que es la obra creada por Él. Y cuando perdemos de vista al Creador, cuando ya no está Dios, todo está permitido. Ya no hay algo que me diga esto está bien o lo otro está mal, porque entonces caemos en el relativismo. No hay unas normas que nos ayuden a tener un terreno firme sobre el que basar nuestro análisis ético y moral de los acontecimientos. En segundo lugar, hemos de ser luz en medio del mundo por la fidelidad a la verdad, tanto natural como revelada. Y eso implica el riesgo de nadar contracorriente y de que te persigan, de que te señalen con el dedo. Leía recientemente, como aquí en España, el PSOE y Podemos quieren aprobar una ley para impedir que haya personas que vayan a rezar a las entradas de las clínicas donde se practican abortos. Es que eso condiciona la voluntad de las que van a abortar. Claro que condiciona, pero van a rezar, no van a impedir. Pero eso lo quieren impedir. ¿Para qué? Para que no se vea, para que no se note.
Y si nos callamos, nosotros podemos ser cómplices por omisión de un delito tan grave como es matar al no nacido, que es lo más inocente que uno puede tener entre manos. En tercer lugar, estoy terminando de leer un libro que hay que echarle ganas para acabarlo de leer. Son 1100 páginas. Es la biografía del Papa emérito Benedicto XVI. Lo empecé con muchas dudas y lo estoy terminando dando gracias a Dios por el libro, porque me ha abierto muchos horizontes. Y en uno de los pasajes últimos del libro, el autor, después de haber analizado toda la vida y pontificado del Papa emérito Benedicto XVI, llega a la siguiente conclusión. El Papa Benedicto XVI al principio no fue querido, denostado por algunos que pensaban que era muy conservador. Cuando pasó el tiempo y se dieron cuenta de cómo era Benedicto, le acogieron. Pero no fue Benedicto el que cambió, fue la mirada de esas personas críticas la que cambiaron y por lo tanto hizo que su juicio sobre Benedicto fuera distinto. ¿Cuántas veces en la vida nuestra mirada crítica hacia los demás no es justa? Y tenemos ideas preconcebidas y nos acercamos a otros pensando que van a actuar de esta manera o de la otra, que son así o son asao. Pero son ideas tuyas, no significa que él sea así. Y cuando te desnudas de todo eso, y en lugar de presentarte con todos esos prejuicios, te presentas con el corazón abierto, descubres que esa persona es distinta a como tú pensabas. Tenemos que aprender a acoger y a ver con otros ojos a los demás, sin prejuicios, sin ideas preconcebidas, sin ir con apriorismos que nos condicionan y nos hacen ver a los demás quizás como no son. A ti no te gustaría que lo hicieran contigo. No lo hagas tú tampoco con los demás. Tengamos la mirada de misericordia, la mirada de amor que Dios tiene con nosotros, para de esa manera tratar a los demás con ese amor, misericordia y compasión con el que Cristo nos trata a nosotros. Y así, acogiendo la voz de la verdad, que es Dios, por medio de los profetas, los que nos hacen ver cuál es la verdad, siendo defensores de la verdad y de la justicia y quitándonos todos esos apriorismos con los que a veces nos presentamos ante los demás, podremos preparar en esta segunda semana el corazón para que Cristo nazca. Allanemos el camino al Señor, que se encuentre un corazón sin prejuicios, un corazón enamorado, un corazón con humildad que reconoce sus miserias, sus caídas, pero también que el poder de Dios, la gracia de Cristo, es la que le sostiene. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.